Bienvenidos a tu canal Loop Power. Si quieres que tu tablero eléctrico tenga un acabado realmente profesional, este video te va a ahorrar muchos errores. Hoy vamos a instalar el ducto cuadrado, el riel DIN y te voy a compartir varias recomendaciones que normalmente solo se aprenden con la experiencia. Vamos a empezar con las herramientas que vamos a utilizar para hacer el tablero. Es un ángulo para los cortes, una cinta métrica, un plumón, un punzón, una cegueta, un taladro con punta de estrella. También vamos a ocupar estas pijas autorroscables de estrella, también coloquialmente conocidas como pijas cabezas de charro. Eh, Básicamente son de media pulgada de largo y entran muy fácil y te da muy buena fijación, se las recomiendo. Entonces vamos a empezar con el armado de nuestro tablero, cortando o marcando primero el arranque con un corte en 45 a nuestro ducto. Este corte en 45 se hace para tener una mejor vista del tablero. Básicamente no es necesario, también pueden terminar de una canaleta a otra sin ningún problema, sin hacer el corte en 45, pero pues esto le da una mejor vista al final si lo haces bien, porque también puede ser contraproducente. Como podemos ver, vamos a hacer primero el corte de 35 milímetros o 35 centímetros que tenemos en la parte de arriba. Vamos a cortarlo y unir nuestras canaletas a nuestra platina con las pijas autorroscables. Vamos a marcar también primero. Recuerden que si nosotros ponemos las pijas en la parte de la platina, se llegan a quedar pedacitos de rebaba. Esos pedacitos de rebaba es muy importante quitarlos porque si no te van a hacer que tu canaleta se mire como aplastada. Para, para que se mire más estético tienes que quitar esa rebaba. Y también en este caso vamos a dejar la canaleta en la orilla de la platina. Esto no es recomendable tampoco, pero en nuestro caso va a quedar internamente el tornillo que une mecánicamente la platina con la caja registro, o en este caso en nuestro registro Anclo, de marca Anclo. Este tornillo, esta tuerca, va a quedar dentro de nuestro ducto por completo, por eso lo podemos hacer. Nada más, si vas a hacer esto, ten cuidado que ese tornillo que une la platina con la caja no quede en el medio donde la pared del ducto, para que no tengas problemas al momento de montarla. A nosotros nos va a quedar por dentro completamente la tuerca. Si tienes espacio en tu tablero, lo recomendable es que quede por dentro completamente. Como pueden ver aquí, nosotros ya tenemos planeado cómo va a quedar, en dónde va a quedar el variador de frecuencia, nuestras clemas, el PLC, la fuente y todo esto. Eso es muy importante que hagan el proyecto, un anteproyecto, para que no desperdicien material, para que no trabajen doble, porque es muy complicado hacer el proyecto sin una visión de cómo va a quedar distribuidos los equipos, ¿no? Aparte de que tenemos diferentes componentes que van separados unos de otros. Normalmente no se juntan la fuerza con el control, porque puede dañarse o pueden confundirse ahí algunos cables y poder, pues, que alguien llegue y conecte, no sé, 480 volts en una clema 24, o que pase algo así. Entonces, por eso normalmente van separados, aunque sea una platina pequeña, como en este caso, de preferencia tiene que ir separada la fuerza del control. En este caso, en la control va en la parte de arriba y la fuerza está quedando en la parte del medio y las clemas en la parte inferior. Ese cuadro que se miraba a la derecha es para el variador de frecuencia que posteriormente vamos a instalar. Aquí estamos terminando nuestra orilla de la canaleta. Les recomiendo que hagan esta orilla porque hace que su tablero se mire muy bien realmente. No dejar como un pedacito abajo sin canaleta hace que tenga un acabado muy
muy bueno. Al menos que no tengan espacio en su tablero, pues ni modo, pero la recomendación que les puedo dar es que hagan ese cuadro a la orilla de todo el tablero. Y también que no dejen el espacio en la parte inferior. Entonces, aquí ya estamos haciendo la división larga que va a separar completamente nuestro control de nuestra fuerza. Acá vamos a cortar el pedacito que va a separar el variador de lo que viene siendo el contactor, guardamotor y las clemas, ¿no? Que posteriormente se van a instalar en la parte inferior. Acá también es muy importante que dimensionen bien los equipos, que revisen en sus catálogos qué dimensiones tienen sus variadores, sus contactores, para que no queden sobredimensionado o muy pequeño. En este caso nos quedó el contactor, el guardamotor, un poquito grande, o más bien dicho, el espacio del guardamotor un poquito grande, o un poco pequeño, perdón. Entonces es muy importante que todas esas condiciones las revisen, porque les puede pasar que el equipo no entre en el espacio que van a dejar. En ese caso yo dejé creo que 11 centímetros de espacio libre. Apenas cabía, pero decidimos hacerlo así para no, ya que ese tablero no se va a instalar en una industria, solamente va a ser de práctica. De práctica aquí en el taller que vamos a estar haciendo de automatización, y no se va a instalar. Por eso decidí dejarle ese espacio y no comprar un tablero más grande, porque eso, aparte de que se hace más robusto, no hay necesidad de tener algo tan grande aquí en el taller para no ocupar espacio. Aquí vamos a cortar la canaleta, la tapa del ducto. También es muy importante que los cortes se hagan en 45 para que tenga un acabado pues, muy bueno, ¿no? Yo les recomiendo que le dejen algún medio centímetro o hasta 1 centímetro, depende del tamaño de la canaleta, más largo que la medida que te da en el espacio. Esto para que la canaleta tenga un poquito más pues de alcance para que cierre bien una esquina con otra. Y el corte se lo recomiendo que lo hagan pues con un marcador o algo para que les quede el corte exacto de 45, ya que si el corte queda muy pequeño, eso tiende a quedar un hueco que, si no tienen cuidado, pues va a hacer que quede mal, que se mire mal el tablero. La canaleta, cuando ustedes la cortan en 45, también deja un pedacito internamente pues como un sobrante, ¿no? Ese sobrante se lo tienen que quitar, ya sea con una lima o ya sea con un reilete o buffer, como lo conozcan ustedes, pero que quede ese pedazo sin poner. Acá en nuestra canaleta también, que va de punta a punta o que va en corte recto, también es muy importante que le quiten la parte inferior para que no quede ese espacio, porque la canaleta en la parte inferior tiene como una ceja y esa ceja topa. Entonces es muy importante también quitarle la parte inferior a ese pedazo recto para que pueda topar directo, ¿no? Que no tenga un espacio. Posteriormente aquí se va a hacer ese corte. Ahora vamos a insertar los equipos. Vamos a poner el interruptor. Este es el de alimentación. Luego vamos a poner la fuente. Aquí nos hace falta un interruptor para proteger la alimentación de la fuente, pero ya después lo vamos a estar poniendo. Ese va a ir entre la fuente y el alimentador. Y este interruptor que va a proteger la salida de 24 volts de la fuente. O sea, nos falta el que va a ir protegiendo la entrada, pero el de la salida sí lo tenemos. Vamos a poner el PLC. Tiene un pequeño clic, ahí está. Y vamos a insertar también aquí abajito lo que viene siendo de nuestra potencia. En nuestra potencia vamos a poner un
un guardamotor. Básicamente aquí nos quedó muy justito, muy justito. De hecho, esto pues estaría mal si fuera un tablero que se va a instalar en un trabajo, ¿no? Pero como es un tablerito de prácticas, realmente no hay tanto problema, porque pues es de práctica. Pero si tengan mucho cuidado los espacios cuando ustedes vayan a hacer un tablero para venderlo en una industria, ya que eso cuenta mucho. Y aquí, bueno, se lo vamos a poner al lado izquierdo, un relay. Básicamente ese es todo el equipo que tengo por lo pronto para hacer las prácticas, para ir haciendo videos de automatización. Pero después voy a ir consiguiendo un variador de frecuencia. El variador de frecuencia lo vamos a instalar aquí de este lado. En esta parte de aquí vamos a instalar el variador. Y también nos faltan unas clemas. Las clemas van a ir aquí en esta parte. Las clemas de salida. Y pues básicamente eso es todo lo que va aquí adentro. Muchas gracias por ver este video. Si quieres ver más contenido relacionado a la electricidad, aquí está este canal.